Hola, ¿qué tal? Les saluda Elena Ibarra. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuento con una maestría en Cultura en la Universidad Latinoamericana, también en la Ciudad de México. Y bueno, actualmente imparto materias de asignatura en la Facultad de Derecho en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle. Como parte de mi trayectoria, he sido colaboradora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General para África y Medio Oriente. Durante ese tiempo, que fueron aproximadamente 10 años, estuve realizando investigaciones sobre temas relacionados con el continente africano, en particular África del Norte, África Oriental y África Occidental. Después de que dejé la Cancillería con el ánimo de dedicarme a la docencia, pues también me incorporé al equipo de talleristas del Museo Memoria y Tolerancia, en donde pues durante 8 años también impartí cursos sobre temas relacionados con el acontecer internacional, política de México y México contemporáneo. Como les comentaba, desde hace casi 8 años imparto clases en la Universidad La Salle. Mis materias en particular están vinculadas con temas africanos, política exterior. También tengo oportunidad de impartir materias que tienen que ver con cuestiones de teoría de relaciones internacionales, metodología, investigación. Y bueno, pues encantada de que me acompañen en esta sesión. Bueno, hoy les voy a compartir un poco de lo que desde mi experiencia hace un internacionalista. Me gustaría preguntarles qué es lo que viene a su cabeza o a su mente cuando escuchan la palabra África. ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Cuál es la imagen que tienen de este lugar? En general, lamentablemente, eh, estoy segura que podrían tener algunos pensamientos relacionados pues con hambruna, con pobreza, con gente de color, con guerras, con conflictos. Y bueno, la intención de esta sesión es que tratemos de desaprender un poco lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, corta vida, a lo largo de este proceso en el que en realidad África se ve como pues una tierra distante, lejana, en donde pues no tendríamos mucho que comentar, ni siquiera aprender de ella, ¿no? Entonces, bueno, este es el continente africano. Como ustedes pueden observar, hay una diferencia geográfica interesante y que va a ser pues trascendental para poder comprender cuál es la realidad que vive la población que habita en este continente. Podríamos decir en términos generales, bueno, que se encuentra en las costas del Mediterráneo, que comparte fronteras con el Océano Atlántico, con el Mar Rojo, también con el Océano Índico, y que la parte del Ecuador va pues, a cruzar prácticamente la mitad del continente. Con este mapa, la intención pues es que ustedes se den cuenta que África precisamente se encuentra pues en el centro del universo, y que, bueno, pues comparte estas altitudes tanto con México como con América Latina. Como información general, me gustaría señalar pues, que África no es un país. También es una palabra, es una frase que de manera reiterada nosotros podemos hacer referencia a África como un país. En realidad no lo es un continente. Y una segunda precisión es que durante muchísimo tiempo se le ha negado el derecho a África a tener historia. ¿Por qué? Pues porque precisamente los pueblos que allí habitaron no desarrollaron escritura y bueno, se pensó que por no tener escritura entonces no tenían historia. Pero en realidad, pues el África es el origen del hombre. Imagínense ustedes pues las historias que podríamos construir a partir de esa consideración. Bueno, pasamos aquí a una visita rápida sobre los principales recursos naturales que tiene el continente. Y me gustaría empezar con esta diapositiva precisamente para tratar de romper con esos estereotipos que tenemos del continente. Por ejemplo, ustedes pueden observar que en la parte de arriba
tiene unos puntitos azules con unas torres de petróleo. Es que ciertamente la región que se llama Norte de África, pues va a tener importantísimas reservas de petróleo y de gas. Inclusive, pues hasta el 2011 podríamos considerar que Libia era el principal productor de petróleo de todo el continente y abastecía pues pues digamos un 30% de las necesidades energéticas que tiene Europa. Entonces, también en la parte norte podemos observar cómo se cuentan con importantes reservas de oro y de fosfato. En este sentido, en esta región de las costas del Sahara Occidental se encuentra pues uno de los lugares con mayores reservas de fosfatos y también uno de los principales bancos pesqueros. En la parte de abajo, vamos a decir la parte subsahariana, pues ustedes observan cómo hay una inmensidad de recursos naturales entre los que podemos encontrar los diamantes, cromo, oro, petróleo, por supuesto el coltán, que es un mineral súper importante para toda la producción de computadoras, celulares, tablets, equipos electrónicos. Digamos, África es un continente que ha tenido desde su, pues vamos a decirlo así, descubrimiento, entre comillas, eh, pues la posibilidad de satisfacer las necesidades de los recursos que el mundo ha tenido. Por ejemplo, en el siglo XIX se requería mucho caucho y fue precisamente el continente africano del que se extrajeron todos estos recursos. En el siglo XX, el oro negro, el petróleo, inclusive todavía en estos tiempos sigue siendo un recurso natural estratégico y África, además de tener la parte norte, también cuenta con importantes reservas de petróleo en la parte occidental. Y actualmente, en pleno siglo XXI, con esta cuarta revolución tecnológica, con el uso de todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, pues nuevamente África vuelve a ser un espacio del que se obtienen pues estos recursos naturales estratégicos. Y eso pues lo convierte, por supuesto, en un escenario en donde se van a desarrollar distintos temas, en donde se van a observar distintos intereses, tanto por parte de la población local como también por países o potencias extranjeras. Bueno, siguiendo con esta breve introducción del continente africano, tenemos aquí este mapa que nos permite observar un poco respecto a la concentración de la población. Este continente es el segundo continente más poblado y bueno, vamos a tener aquí algunos datos que pueden ser interesantes para ustedes. Por ejemplo, la ciudad de El Cairo, en Egipto, es la ciudad que tiene mayor número de habitantes. En el caso de Nigeria, va a ser el país que tiene mayor población de todo el continente. Aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, tiene una extensión territorial de 923,000 kilómetros. Vamos a pensarlo comparado con México. Digamos que Nigeria mide la mitad de lo que mide nuestro país. Sin embargo, en el número de habitantes, vamos a tener aquí un dato súper interesante. ¿Por qué? Pues porque Nigeria tiene actualmente 206 millones de habitantes. Si nosotros hacemos un análisis sobre la población de Nigeria respecto a México, podríamos concluir que efectivamente México tiene lo doble de territorio de extensión geográfica. Sin embargo, el número de habitantes, pues Nigeria nos supera por más de 80 millones. Esto es interesante porque, bueno, pues porque los internacionalistas también nos podemos dedicar, además de conocer y de explicar alguna región, digamos, cuáles son las implicaciones que tiene el que un territorio como Nigeria tenga ese gran número de habitantes. ¿Cuáles son las necesidades que tiene esta población? Podemos estudiar cuáles son las acciones que llevan a cabo
gobiernos para satisfacer esas necesidades y sobre todo también los internacionalistas podemos incidir a través de programas, propuestas, planes de trabajo que coadyuven o ayuden precisamente a gobiernos o a organizaciones a ciertamente trabajar por el bienestar de la población. Otro caso que también me parece interesante, que está aquí expuesto, es el de Ruanda. Ruanda es un país que es muy pequeñito, mide 26,000 kilómetros, sin embargo tiene pues 13 millones de habitantes. El dato podría ser, pues digamos, no tan interesante, pero cuando vemos cuál es el número que tiene de habitantes por kilómetro cuadrado, pues allí es donde está esa gran digamos, ese gran detalle de Ruanda, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en México, de acuerdo a la distribución de acuerdo a la extensión geográfica y al número de habitantes, nosotros tenemos 64 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de Nigeria, ellos tienen 223 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en el caso de Ruanda, ellos tienen 492 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa que un territorio como el de Ruanda tenga ese gran número de habitantes en un delimitado espacio territorial? Bueno, pues allí nuevamente, como internacionalistas, podríamos reflexionar cuáles son las necesidades que va a tener esta población. Pensemos, por ejemplo, en atención médica, en educación, cuáles son las oportunidades de trabajo que van a tener los jóvenes en un territorio que está pues con la mayor densidad de población de todo el continente y que además destaca, por cierto, por ser uno de los principales promotores de la equidad de género en todo África. Entonces, bueno, estos son algunos datos que, como ustedes pueden observar, utilizamos la estadística, utilizamos esta información para poder identificar cuáles serían las áreas de oportunidad que tienen estos países y en esa medida, como internacionalistas, poder incidir. Bueno, aquí tenemos un mapa que es pues uno de los temas más atractivos siempre cuando se habla de regiones, que tiene que ver precisamente con la religión. La historia del continente africano ha derivado en que ciertamente, como ustedes pueden observar, el continente goce o tenga la parte de arriba, la parte del norte de África, pues principalmente practica la religión del Islam o que sean musulmanes. Y la parte verde, la parte de África subsahariana, pues ahí vamos a tener pues una gran diversidad de religiones. En, en términos generales, las sociedades africanas tienen una tradición ya de ancestral por mantener una relación con la religión que transita más allá de lo cotidiano. En realidad, la religión para los africanos es una razón de vida, forma parte inclusive de todas las costumbres y tradiciones que tienen sus sociedades. Y también es interesante porque pues hay una infinidad de grupos sociales en África y cada uno de estos grupos sociales va a llevar a cabo distintas prácticas religiosas. Sin duda, por supuesto, la llegada de los europeos influyó para que en algunos países se adoptara el cristianismo, pero también se han mantenido estos usos y costumbres de tradiciones, sí, de tradiciones en religión. Y entonces, bueno, en general, muchos africanos practican estas religiones animistas que tienen que ver, pues, generalmente con dotarle de una alma a los objetos. Eso es muy interesante porque aquí en México nosotros no tenemos muy frecuente esta práctica religiosa. Entonces, como pueden observar, África es un continente de mosaicos en donde va a estar presente pues tanto diversidad religiosa como diversidad cultural, que es lo que vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, bueno, recapitulando un poco, aquí ya con este mapa podemos observar claramente cuáles son los países
que comprende la región de África del Norte y cuáles son los países que comprende África subsahariana. Es necesario dividir el continente porque ciertamente es muy grande, aunque en su proceso histórico, en su situación contemporánea, están totalmente vinculados. Platiquemos un poquito sobre África del Norte. Aquí habitan, pues principalmente los grupos árabes, beduinos y bereberes. Ellos tienen una práctica religiosa que está vinculada con el Islam y también pues eso va a derivar pues en que su lengua sea el árabe. También hay algunos habitantes del norte de África que no son musulmanes ni que tampoco son árabes y los podremos identificar como beduinos, que son pues los habitantes del desierto. África del Norte va a tener también como resultado del proceso colonial países en donde el idioma oficial sea el inglés, el francés, el italiano o el español, inclusive. Aquí es interesante mencionar que en África hay dos territorios en donde se habla español. Uno, precisamente, el territorio que comprende al Sahara Occidental. Y dos, en África Occidental tenemos a un país que se llama Guinea Ecuatorial, que fue colonizado también por españoles. Entonces, bueno, pues son como esos datos curiositos que nos da el continente. Pues tenemos aquí también un mapa que nos permite ver que África del Norte va a tener fosfatos, importantes reservas de petróleo, gas natural, importantes bancos pesqueros. Y aquí, bueno, es interesante cómo, a pesar de que el medio geográfico, que es prácticamente desierto, no es un obstáculo para que en el caso del Cairo, de Egipto o los países que tienen la fortuna de que el río Nilo cruce su territorio, pues van a tener importantes actividades agrícolas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está un mapa donde podemos ver, pues ciertamente, los países que comprenden África del Norte, Argelia, Sudán, Libia, Egipto, Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática y Túnez. Aquí nuevamente algunos datos sobre el número de habitantes que tiene esta región. Aquí están ordenados por el país que tiene mayor número de habitantes. Aquí en este caso podríamos ver que Egipto es el país que tiene más habitantes de toda la región y pues la República Árabe Saharaui Democrática pues con menos de 1 millón de habitantes. Aquí podemos ver su idioma, y esta parte que les decía, ¿no? Que son bereberes, que pueden ser árabes también. Bueno, pasamos rápidamente a la parte de África subsahariana. Aquí también tenemos un mapa que nos permite saber qué cantidad, digamos, qué territorios tienen qué recursos. El color rosa, como ustedes pueden ver, nos está indicando que tiene diamantes, que tiene oro, que tiene sí, cobre, que tiene café. Es decir, África es un continente que lamentablemente mucha de su población vive en condiciones por debajo de los índices de la pobreza, pero que en su territorio cuenta con importantes recursos estratégicos. También tendremos que ver que hay algunos países que no van a tener frontera marítima y eso va a limitar o va a obstaculizar pues un mayor crecimiento económico a partir pues de la necesidad de depender de sus vecinos para poder acceder a los bienes que necesitan consumir, ¿sí? El recurso natural estratégico más importante va a ser el agua. ¿Por qué? Pues porque ciertamente es uno de los recursos del que no se cuenta con mucho. Es decir, a pesar de que hay tanto oro, cobre, petróleo, cobalto, coltán, maderas, el recurso más importante para el continente será el agua, por encima de todos los otros recursos. Aquí tenemos un mapa que nos permite observar ciertamente pues cuáles son los principales ríos. Ustedes recordarán en sus clases de historia cómo es gracias precisamente a los ríos que se desarrollan las civilizaciones. ¿Por qué? Pues porque además de permitir el desarrollo de la agricultura,
pues también son los medios a través de los cuales podemos estar pues comunicándonos entre comunidades. Entonces, bueno, aquí tenemos un mapa que nos permite profundizar un poco sobre cuáles son todas las regiones del continente africano. En general, nosotros conocemos algunos países, tal vez por los deportistas que participan en los maratones, o tal vez por los jugadores de fútbol que juegan en Europa, ¿no? Por ejemplo, pensando en Etiopía, en Nigeria o en Kenia, por supuesto Sudáfrica, pero bueno, como ustedes pueden observar, en el caso de África, pues son 54 países en donde podemos estudiar cada uno su historia, su situación política, las condiciones que vive su población, cuáles son los temas que comprenden en temas de género, etcétera. También podemos ver que África se divide en otras subregiones. Por ejemplo, el tema del Magreb, ¿no? Son países que comparten pues un interés común, un interés de formar una alianza económica, de establecer estrechos vínculos con Europa, o por ejemplo la franja del Sahel. Esta franja es muy importante porque a través de esta franja pues se llevan a cabo pues las migraciones, también se lleva a cabo el intercambio pues de todos los productos comerciales que se puede dar entre una punta y la otra del continente, y pues también tenemos otra región que generalmente se le conoce como el Cuerno de África, en donde vamos a tener cuestiones vinculadas a temas de seguridad, temas que tienen que ver con el cambio climático, y también situaciones que están vinculadas con algunas cuestiones políticas, por ejemplo, en el caso de Etiopía. Actualmente tenemos una situación delicada porque, bueno, se está señalando por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que se está llevando a cabo una acción deliberada por parte del gobierno contra un pueblo que habita el norte de Etiopía. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, el continente africano pues es un mosaico, ya les decía yo, de cultura, también es un mosaico de temas a conocer o descubrir. ¿Por qué? Bueno, pues porque ciertamente, imagínense ustedes conocer, descubrir y pensar que como internacionalistas podemos coadyuvar a mejorar las condiciones de vida que tiene la población, pues nos hace ser o nos podría convertir en profesionistas que realmente incidan en el bien de la sociedad. Algunos alumnos me han preguntado si en realidad los internacionalistas podemos transformar el mundo. Y yo les digo que sí, porque en realidad el conocimiento que adquirimos a lo largo de toda la licenciatura nos permite comprender cuáles han sido los procesos históricos que han tenido las distintas regiones del mundo para tratar efectivamente de coadyuvar, de sumarse a gobiernos, organizaciones, sociedad civil, y a través de ese conocimiento y del interés que tenemos en cierta región, pues coadyuvar a transformar la realidad de esas poblaciones. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, una diapositiva que me parece que puede ser interesante para ustedes, y tiene que ver precisamente con la cultura. En África hay un idioma que es el Swahili, que durante mucho tiempo fue pues el idioma en que se comunicaron principalmente las sociedades africanas de África Oriental. Después llegó el colonialismo y trató pues de imponer el inglés y el francés. Sin embargo, cuando los africanos se independizaron, recuperaron el valor cultural de este idioma swahili, y bueno, actualmente es hablado por más de 50 millones de personas. Es considerado el idioma oficial en Tanzania, Kenia, Uganda, y también no solamente eso, sino que se habla pues en muchísimos países, por ejemplo, Burundi, Centroafricana, Comoras, el Congo, Madagascar, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sudáfrica, etcétera. Entonces, bueno, si ustedes han tenido oportunidad de ver la película del Rey León,
pues allí es donde ustedes han escuchado el Swahili y en donde sin duda pues han dado uso a estas palabras como puede ser el Rafiki o el Hakuna Matata. Y bueno, pues aquí algunas otras palabras que podemos utilizar o ver que vienen ciertamente del Swahili, ¿sí? Finalmente, bueno, compartir esta diapositiva que tiene que ver pues con lo más importante que tiene el mundo, que es su sociedad. En África hay un gran número de grupos sociales. Es ya, digamos, estamos tratando de dejar de decir grupos étnicos para decir grupos sociales. Y bueno, pues aquí también es un área de oportunidad. Ustedes si deciden estudiar relaciones internacionales, pueden dedicarse a una región y efectivamente conocer cuáles son sus características, qué costumbres tienen, cuál es su cultura, qué idioma hablan y en esa medida cómo a través de esos valores culturales podemos influir significativamente en el desarrollo de sus sociedades. Finalmente les dejo este mapa, que es el mapa actualizado del continente africano, en donde podemos observar eh, pues un escenario que está, eh, pues digamos, en boca del mundo, porque hay temas de la agenda internacional que requieren atención, por ejemplo, el tema de los refugiados, el tema de la migración, por supuesto el tema del cambio climático, tiene que ver también con cuestiones de la condición de la mujer, digamos. África es una región que en México es muy poco estudiada, que que se considera que está muy distante de nuestra realidad, pero que sin embargo ofrece, la verdad, una gran oportunidad para el conocimiento, para estrechar los lazos entre México y el continente africano y como internacionalistas también un espacio que nos permite desarrollarnos y compartir nuestro conocimiento. Y bueno, pues yo con esto me despido. Espero haya sido interesante. Muchas gracias. Un abrazo.